Issei es un Viltrumita capítulo completo. La noticia que lo cambia todo. El ambiente fuera del salón era completamente distinto. El mundo seguía normal. Demasiado normal. Issei Oudou caminaba junto a Tomebe, Rex Explode, Katecha y Monster Girl, Amanda. Conversaciones ligeras. Ruido de estudiantes. Rutina. Hasta que, Eve se detuvo en seco. Miró su comunicador. Y su expresión cambió completamente. Mierda. No fue una exageración. Fue reacción real. Rex frunció el ceño. ¿Qué pasó? Eve no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la pantalla una vez más, como si quisiera negar lo que estaba viendo. Pero no podía. Los guardianes del globo. Pausa. Su voz bajó. Están muertos. Silencio. Total. Incluso el ruido alrededor pareció desaparecer por un segundo. Kate dejó de moverse. Amanda apretó ligeramente los dientes. Rex no sonrió esta vez. Eso no es gracioso. Murmuró. Eve levantó la mirada. Y entonces dijo lo peor. Omniman está gravemente herido. El mundo se detuvo para Issei Oudou. No había duda. No había interpretación. Solo una cosa clara. Su padre. Algo dentro de él se tensó al instante. No emoción descontrolada. No aún. Pero sí algo más peligroso. Urgencia. ¿Dónde? Su voz salió directa. Fría. Totalmente enfocada. Porque todo lo demás acababa de dejar de importar. Robot mandó la ubicación. La voz de Atomebe apenas terminó de salir cuando Issei Oudou ya estaba en movimiento. No dudó. No preguntó más. Revisó el comunicador, y desapareció. Una explosión de aire marcó su salida. El suelo vibró levemente. Y en cuestión de segundos, solo quedó el rastro en el cielo. Rex chasqueó la lengua, mirando hacia arriba. Mierda, esto es muy serio. Rex Explode no estaba bromeando esta vez. Su tono era completamente distinto. Si alguien fue capaz de derrotar a los guardianes. Pausa. Y sobre todo dejar así a Omniman. Apretó los puños. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Katecha cruzó los brazos, sería. Estamos hablando de algo que está por encima de todo lo que hemos enfrentado. Amanda, Monster Girl, miró el horizonte. O alguien. Silencio. Eve bajó la mirada al comunicador otra vez. Su expresión era tensa. Omniman no pierde. Dijo en voz baja. No como afirmación arrogante. Sino como hecho. Si él cayó. Levantó la mirada. Entonces esto apenas empieza. El viento sopló con más fuerza. Como si el mundo mismo estuviera reaccionando. Y mientras ellos seguían en tierra. Issei ya estaba cruzando el cielo a una velocidad brutal. Porque en su mente ya no había dudas. Solo una cosa. Llegar antes de que fuera demasiado tarde. El cielo prácticamente ardía a su paso. La fricción desgarró el uniforme de Issei Oudou, reduciéndolo a cenizas en segundos. Debajo. Su nuevo traje. Más resistente. Más acorde a lo que realmente era. Sin detenerse, llevó la mano al rostro. Y colocó la máscara. No como héroe. Sino como alguien que sabía que lo que venía, no era público. Minutos después, impacto. El suelo del hospital militar vibró levemente cuando aterrizó. Soldados giraron de inmediato. Alerta total. Pero nadie disparó. Porque reconocieron la presencia. No por protocolo. Por instinto. Issei no dijo nada. Solo caminó directo hacia la entrada. Puertas automáticas. Luces frías. Ambiente clínico. Y ahí. Esperando. Cecil Stedman. De pie. Observándolo. Sin emoción visible. Sin sorpresa. Como si ya supiera que iba a llegar. Llegaste rápido. Dijo con calma. Issei no respondió de inmediato. Su mirada pasó de largo. Directo hacia el interior. ¿Dónde está? Su voz fue baja. Pero cargada. Cecil no se movió. Estable. Pausa. Pero apenas. Silencio.
Ese tipo de silencio que no tranquiliza, sino que confirma lo peor. Mientras tanto, a kilómetros de ahí, el resto del equipo seguía procesando la magnitud. Rex Sprout fue el primero en romper el silencio. Los guardianes no eran débiles. Pausa. Ni cerca. Atomebe bajó la mirada. Eran la primera línea de defensa del planeta. Monster Girl apretó la mandíbula. Y Omni-Man. Nadie terminó la frase. Porque todos sabían lo que significaba. Omni-Man no era solo un héroe. Era el seguro final. La carta oculta. El último recurso cuando todo lo demás fallaba. ¿Y si ese recurso había sido derrotado? Entonces la pregunta no era qué pasó. Era otra mucho más peligrosa. ¿Qué clase de amenaza es capaz de hacer eso? Y sigue ahí afuera. El aire dentro de la habitación era pesado. Frío. Controlado. Pero no tranquilo. En la camilla, inconsciente. Omni-Man. Cubierto de vendajes. Conectado a monitores. Respirando, apenas. Issei Oudou se quedó inmóvil al verlo. No había rabia inmediata. Había algo peor. Silencio contenido. ¿Quién fue capaz de derrotar a mi padre, y matar a los guardianes? Su voz salió baja. Pero con un filo claro. Cecil Stedman se acercó unos pasos. Sin prisa. Sin adornos. ¿Quién haya sido? Pausa. Debió ser extremadamente fuerte. Miró de reojo a Omni-Man. Masacró a los guardianes. Derrotó a Inmortal. Y dejó a Nolan en un estado cercano al coma. Silencio. Pero había algo. Algo que no terminaba de encajar. Issei no apartó la mirada de su padre. Su mente ya no estaba reaccionando como hijo. Estaba analizando. Eso no tiene sentido. Murmuró. Cecil lo miró de reojo. ¿A qué te refieres? Issei entrecerró los ojos. Si alguien tiene ese nivel. Pausa. ¿Por qué no terminó el trabajo? El monitor pitó suavemente, marcando el ritmo irregular de Omni-Man. Cecil no respondió de inmediato. Pero su expresión cambió apenas. Esa. Dijo finalmente. Es exactamente la pregunta correcta. Silencio. Pesado. Porque en ese punto, la situación dejaba de ser solo una tragedia. Y empezaba a aparecer algo más calculado. Más intencional. Mientras tanto, en otro lado, el club de ocultismo. Rias Gremory, Akeno y Mejima, Koneko Touhou y Yuuto Kiba revisaban contratos. Pero el ambiente no era el de siempre. Rias no estaba concentrada. Sus ojos se desviaban constantemente. Akeno lo notó. Pero no dijo nada. Porque ambas sabían que algo no estaba bien. Y aunque no sabían qué era exactamente, lo estaban sintiendo. El monitor marcaba un ritmo constante. Demasiado constante. Como si la vida de Omni-Man estuviera sostenida por pura voluntad, o por máquinas. Cecil Stedman no apartó la mirada del cuerpo en la camilla cuando habló. Tu padre mencionó algo interesante sobre ti. Pausa breve. Dijo que eres casi tan fuerte como él. Issei no reaccionó. Pero sí escuchó con atención. Y que tienes algo llamado Sacred Gear. Cecil giró ligeramente la cabeza. Algo que incrementa tu poder por unos minutos. Ahora sí. Issei Oudou frunció el ceño. ¿A dónde quiere llegar con eso, señor Stedman? Cecil soltó una leve exhalación. Solo dime Cecil. Entonces dio un paso hacia él. Sin rodeos. Digo que, mientras Omni-Man está así. Pausa. Alguien debería usar ese traje. Silencio. Pesado. Muy pesado. Issei no respondió de inmediato. Pero esta vez no fue por confusión. Fue porque entendía perfectamente lo que implicaba. No era solo un traje. Era un símbolo. Una presencia. Una amenaza para los enemigos, y una garantía para el mundo. Eso es. Murmuró. Descabellado. Cecil no negó la palabra. Correcto. Dijo sin problema. Pero también es necesario. Señaló ligeramente hacia la camilla. El mundo cree que Omni-Man es la última línea de defensa.
si se enteran de que está fuera de combate. No terminó la frase. No hacía falta. El vacío de poder. El caos. Los enemigos moviéndose. Issei apretó los puños. No soy él. Dijo finalmente. Cecil lo miró directo. No. Pausa. Pero puedes hacer que el mundo crea que sí. Silencio otra vez. Más denso. Porque esta vez no era una pregunta. Era una decisión. Y no cualquiera. Era decidir si cargar con el peso de alguien más. Antes siquiera de entender completamente quién era él mismo. El aire entre ambos se volvió más estratégico que emocional. Cecil Stedman no era alguien que insistiera sin pensar. Observaba. Calculaba. Y ajustaba. Deberías dejar por un tiempo tu identidad como invencible. Pausa. Y optar por Omni-Man. La propuesta cayó pesada. Pero la respuesta fue inmediata. Issei Oudou negó sin dudar. No. Su voz fue firme. Sin titubeos. Omni-Man es mi padre. Pausa. Y eso no lo puedo cambiar. Apretó ligeramente los puños. Lo respeto, y tomar su nombre así no me parece justo. Silencio. Pero esta vez no fue incómodo. Fue claro. Cecil lo miró unos segundos. Evaluando. Y luego. Asintió levemente. Entiendo. No había discusión. Solo adaptación. Entonces cambiemos el enfoque. Dio un paso más cerca. ¿Y si te damos un traje de invencible? Pausa breve. ¿Con los colores de Omni-Man? Ahora el silencio fue distinto. No rechazo inmediato. No aceptación. Una opción intermedia. Una línea entre dos identidades. Issei bajó la mirada un segundo. Pensando. No era convertirse en su padre. Pero tampoco era ignorar lo que representaba. Era algo más complejo. Ser él mismo. Cargando parte del símbolo. El monitor detrás de él siguió sonando. Recordándole constantemente el motivo de esa conversación. Y por primera vez desde que llegó. Issei no pensó como hijo. Pensó como alguien que tal vez tenía que ocupar un lugar. Aunque aún no estuviera listo para ello, el ambiente ya no era solo emocional. Se había vuelto estratégico. Frío. Necesario. Issei Oudou dejó escapar una leve exhalación, cruzándose ligeramente de brazos. Señor Stedman, es muy insistente. No era queja. Era una observación directa. Cecil Stedman no sonrió. Ni se molestó en suavizar su tono. Es mi trabajo. Respondió sin rodeos. Luego avanzó un paso más. De todos modos, te vamos a entrenar. Eso sí hizo que Issei levantara la mirada. No por sorpresa. Sino por el peso de lo que implicaba. Ahora que tu padre cayó. Cecil señaló ligeramente hacia la camilla donde estaba Omni-Man. Y los guardianes del globo están muertos. Pausa. Necesitamos a un defensor listo. El silencio se tensó. El TNTAM son buenos. Continuó. Pero no son suficientes. Directo. Sin adornos. Necesitamos a alguien tan fuerte como Omni-Man. Sus ojos se fijaron en Issei. ¿Y quién mejor que su propio hijo? Silencio. Pesado. Pero esta vez, distinto. Porque no era una propuesta. Era una expectativa. Issei bajó la mirada un segundo. No por duda. Sino porque estaba entendiendo el verdadero problema. No se trataba de si quería o no. Se trataba de que el mundo ya había empezado a necesitarlo. Apretó ligeramente la mano. No soy un reemplazo. Dijo finalmente. Su voz no fue alta. Pero sí firme. Si voy a pelear, será como yo. Levantó la mirada. No como la sombra de mi padre. Cecil lo observó en silencio unos segundos. Y entonces. Asintió. No completamente de acuerdo. Pero sí aceptando algo importante. Perfecto. Dijo al final. Entonces te entrenaremos para que seas mejor. Pausa. Porque ahora mismo. Miró de reojo a Omni-Man. El mundo ya no tiene margen para errores. El monitor siguió sonando. Marcando el tiempo. No solo de recuperación. Sino del inicio de algo mucho más grande.
Porque aunque Issei no quisiera ser un reemplazo, la realidad era clara. Alguien tenía que ocupar ese lugar. Y el mundo ya había decidido quién podía hacerlo. El sonido del monitor quedó atrás. Issei Oudou se colocó la máscara nuevamente. No por identidad, sino por distancia. Un segundo después, salió de la habitación. Las puertas se cerraron suavemente detrás de él. Y ahí se detuvo. Porque no estaba solo. Frente a él, en el pasillo del hospital, Miki Oudou. De pie. Esperando. No como civil. No como alguien ajeno. Sino como madre. Detrás, Cecil Stedman habló sin intervenir más. Los dejaré solos. Pausa. Te mandaré el nuevo traje pronto, chico. Y sin más, se retiró. Dejando el silencio entre ellos. Uno distinto. Más pesado que cualquier conversación anterior. Issei no se movió. Miki tampoco. Pero sus ojos ya lo habían reconocido. No por la máscara. Nunca por eso. Dio un paso hacia él. Lento. Como si tuviera miedo de lo que iba a confirmar. Issei. No fue pregunta. Fue certeza. El castaño se quedó quieto un segundo. Y luego levantó la mano. Se quitó la máscara. El aire entre ellos cambió. Ya no era un héroe. Era su hijo. Miki llevó una mano a su boca, conteniendo la emoción. Tu padre. No terminó la frase. No hacía falta. Issei bajó ligeramente la mirada. Está vivo. Dijo con calma. Pero mal. Silencio. Y entonces ella dio el último paso. Y lo abrazó. Fuerte. Sin pedir permiso. Como si necesitara confirmar que al menos uno de los dos seguía ahí. Issei se tensó un segundo. Y luego correspondió. Porque en medio de héroes, amenazas y decisiones. Eso seguía siendo lo único que no necesitaba entender. Solo sentir. Y por primera vez desde que llegó. Issei dejó de ser el posible reemplazo del hombre más fuerte del planeta. Y volvió a ser simplemente un hijo. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos. El sonido del monitor volvió a llenar el espacio. Constante. Frío. Implacable. Miki Oudou avanzó lentamente hasta la camilla. Sus ojos no se apartaban de Omniman. Jamás vi a tu padre así. Su voz no se rompió. Pero estuvo cerca. Porque para ella, Nolan no era solo un héroe. Era todo lo que siempre había sido. Un escudo. Un hombre firme. Un esposo. Un padre. Nunca lo vio caer. Nunca lo vio cansarse. Nunca lo vio humano. Y ahora estaba ahí. Inmóvil. Silencioso. Dependiendo de algo más que su propia fuerza. Issei Oudou lo entendía. Más que nadie. Porque para él también era la primera vez. El primer momento en que su padre no parecía invencible. El primer momento en que el mundo se sentía más frágil. Issei dio un paso al frente. Miró a Nolan. Y algo dentro de él cambió. No fue impulso. No fue emoción descontrolada. Fue decisión. Mientras papá se recupera. Pausa. Tomaré su responsabilidad de proteger el planeta. El monitor siguió marcando el ritmo. Pero ahora sonaba distinto. Más pesado. Es mi deber. Silencio. Miki giró lentamente hacia él. Lo miró. No como madre que quiere protegerlo. Sino como alguien que entiende lo que acaba de escuchar. Había orgullo. Pero también miedo. Issei dio un paso hacia él. No tienes que convertirte en él. Su voz fue suave. Solo, no dejes de ser tú. Porque ese era el verdadero riesgo. No la batalla. No los enemigos. Sino perderse en el peso de alguien más. Issei no respondió de inmediato. Pero tampoco dudó. Porque por primera vez no estaba actuando como hijo. Ni como estudiante. Ni como alguien confundido entre sentimientos. Estaba dando un paso hacia algo más grande. Y esta vez no había vuelta atrás. Issei un Viltrumita capítulo completo. La promesa y el dragón. El silencio en la habitación se volvió más íntimo. Más personal. Issei Oudou no apartó la mirada de la camilla. Pero su voz fue firme.
No te preocupes, mamá. Pausa. Mientras papá esté ahí. Sus ojos se endurecieron ligeramente. Yo tomaré su lugar de proteger el planeta. No fue arrogancia. No fue impulso. Fue convicción. Luego bajó un poco la mirada, como recordando algo importante. Aparte. Una leve exhalación. Sabes que no estoy solo. Su mano se cerró ligeramente. Como si sostuviera algo invisible. Drake siempre está conmigo. Por un instante. Una presencia se sintió. No visible del todo. Pero real. Pesada. Antigua. Como si algo más estuviera escuchando desde dentro de él. En caso de emergencia. Issei levantó la mirada otra vez. Sabes que puedo contar con él. El ambiente cambió. No por miedo. Sino por la seguridad detrás de esas palabras. Miki Ryūdō lo observó en silencio. Procesando. No entendía del todo lo que era ese Drake. Pero sí entendía algo más importante. Su hijo no estaba hablando desde la duda, sino desde la decisión. Dio un paso al frente. Y colocó suavemente una mano en su mejilla. Entonces. Su voz fue suave. Prométeme que regresarás. No como héroe. No como protector. Sino como su hijo. Issei no respondió de inmediato. Pero esta vez. No hacía falta una respuesta complicada. Porque en medio de todo, esa era la única promesa que realmente importaba. El aire nocturno se rompía a su paso. Issei Ryūdō no disminuía la velocidad. No pensaba en trayectorias. No pensaba en protocolos. Solo en llegar. Su comunicador vibraba. Una vez. Otra. Y otra más. Atomebe, Rex explode, Katecha, Robot, Monster Girl. Todos llamando. Todos esperando respuesta. Pero Issei no contestó. Ni una sola. Porque en ese momento. No quería ser invencible. No quería ser el hijo de Omniman. No quería ser la última línea de defensa. Quería ser alguien más. Alguien que todavía no estuviera atado a todo eso. Su velocidad aumentó. Hasta que, luces conocidas. Calles tranquilas. Un mundo, más simple. Se detuvo en seco frente a un edificio. Un lugar que ya conocía. Una ventana. Una silueta. La de Akeno Himejima. Como si lo estuviera esperando. Issei descendió lentamente. Ya no como alguien que huye. Sino como alguien que busca. Apoyo. Silencio. Normalidad. Aterrizó frente a la ventana. Y por primera vez desde el hospital. Dudó. No de pelear. No de proteger. Sino de algo mucho más difícil. Hablar como él mismo. Sin máscaras. Sin títulos. Solo. Issei. La noche en Kuo era tranquila. Demasiado tranquila para todo lo que estaba pasando en el mundo. Issei Ryūdō se sentó en el borde de la ventana. Sin hacer ruido. Sin anunciarse. Apoyó la cabeza contra el cristal. Y por primera vez en todo el día. Se permitió detenerse. Nada de misiones. Nada de decisiones imposibles. Nada de ser el siguiente. Solo, silencio. Dentro del club, las luces estaban encendidas. Akeno Himejima levantó la mirada. Y lo sintió. No necesitó verlo claramente. No necesitó confirmarlo. Lo supo. Se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana. Y al acercarse. La silueta se volvió clara. Issei. Ahí. En silencio. Esperando, sin realmente pedir nada. Akeno no sonrió. No hizo bromas. No jugó. Simplemente abrió la ventana. El aire frío entró suavemente. Llegaste. Dijo en voz baja. No como sorpresa. Sino como algo que esperaba desde antes. Issei no levantó la cabeza de inmediato. Pero su voz salió. Cansada. Más de lo que él mismo admitiría. Sí. Pausa. Solo, necesitaba un lugar tranquilo. Silencio. Akeno lo observó unos segundos. Y esta vez. No dijo nada ingenioso. No hizo comentarios. Solo se hizo a un lado. Entonces entra. Simple. Directo. Como si entendiera que no necesitaba más.
porque algunas veces lo único que alguien necesita no es una solución, es un lugar donde no tenga que ser fuerte. La ventana del club se cerró con un leve clic, aislando el murmullo lejano de la ciudad. La luz cálida del atardecer se filtraba por las cortinas, pintando el salón con tonos suaves que contrastaban demasiado con lo que acababa de llegar con él. Issei Odo permaneció de pie unos segundos, como si todavía no terminara de aterrizar del todo. Su mirada recorrió el lugar de forma automática, buscando algo familiar que lo anclara. ¿Dónde está Rías y los demás? Akeno y Mejima, de espaldas a él, terminó de cerrar la ventana antes de responder con naturalidad. Rías está en una junta de herederas con Sona-san, y Kiba y Koneko salieron a hacer contratos. Hizo una pequeña pausa mientras giraba apenas el rostro. Solo estamos tú y yo. Bien. La respuesta fue inmediata. Simple. Pero cargada de algo que no se dijo. Antes de que Akeno pudiera añadir algo más, sintió el cambio. El espacio detrás de ella desapareció. Unos brazos la rodearon por la espalda, firmes pero sin fuerza excesiva, como si buscaran sostener más que sujetar. El peso de alguien que ya no estaba intentando mantenerse erguido por sí mismo. Issei apoyó el mentón sobre su hombro. Cerca. Demasiado cerca para que fuera casual. Su respiración era más lenta de lo habitual, pero no calmada. Era contenida. Mi padre fue derrotado. La frase cayó en el aire sin dramatismo. Sin énfasis. Como si decirlo en voz alta lo volviera más real de lo que ya era. Y mataron a los guardianes del globo. El mundo pareció detenerse dentro del club. Akeno no se movió. No se apartó. Pero tampoco respondió de inmediato. Sus manos, que segundos antes estaban relajadas a sus lados, se tensaron apenas antes de subir lentamente hasta tocar los brazos que la rodeaban. No para quitarlos, sino para sentirlos. Confirmar que él estaba ahí. Issei-kun. Su voz fue baja. Sin rastro del tono juguetón que solía acompañarla. Solo había algo más directo. Más sincero. Eso es, muy grave. No era sorpresa lo que dominaba su expresión. Era comprensión. Porque no necesitaba conocer todos los detalles para entender lo que significaba. Si alguien capaz de derrotar a Omniman existía. Entonces el mundo acababa de cambiar. Akeno inclinó ligeramente la cabeza hacia él, lo suficiente para acortar la distancia sin romper el contacto. Debiste venir directo aquí, murmuró. No con ellos. No con los héroes. No con quienes esperarían respuestas. Sino con alguien que no le exigiría nada. El agarre de Issei no se hizo más fuerte. Pero tampoco se aflojó. Como si ese simple gesto fuera lo único que, en ese momento, le permitía no pensar en todo lo demás. Y por primera vez desde que salió del hospital. No estaba reaccionando como el hijo de un símbolo caído. Ni como el posible reemplazo de la última línea de defensa del planeta. Solo. Como alguien que necesitaba dejar de sostener todo por un instante. La luz tenue del club apenas se movía con el vaivén de las cortinas. Afuera, la noche avanzaba en silencio, pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Issei Odo no se apartó. Su agarre no fue más fuerte. Pero tampoco más débil. Como si soltar en ese momento, significara perder algo más que el equilibrio. Tardó un par de segundos en hablar. No porque no supiera qué decir. Sino porque decirlo, lo hacía real. Perdón. Su voz salió baja, casi rozando el oído de Akeno y Mejima. Por abrazarte así de repente. Pausa. Su respiración se volvió un poco más pesada. Pero no quiero estar solo ahora mismo. Un segundo más. Y no quiero ser un héroe. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario. Akeno no respondió de inmediato. No lo interrumpió. No lo corrigió. Simplemente, se quedó ahí. Sintiendo el peso de sus palabras. Lentamente, levantó una mano.
Sus dedos se movieron con suavidad, recorriendo el brazo de Issei hasta llegar a su rostro. La máscara. Esa barrera. Ese intento de mantenerse firme. La tomó con cuidado. Y la retiró. Sin brusquedad. Sin prisa. Como si supiera que no estaba quitando un objeto, sino algo que él ya no podía sostener por más tiempo. Akeno mantuvo la máscara en su mano, pero no se giró. No rompió el abrazo. Su otra mano descansó sobre los brazos de él, afirmándolo en silencio. Entonces habló. Su voz no tenía rastro de juego, ni de provocación. Solo calidez. Entonces no lo seas. Pausa. Su tono bajó aún más. No aquí. Inclinó apenas la cabeza hacia él. Lo suficiente para que sus palabras no fueran distancia, sino cercanía. Aquí no necesitas ser fuerte, Issei-kun. El viento entró suavemente por la ventana entreabierta, moviendo apenas su cabello. El ambiente se volvió más cálido, más íntimo, más real. Puedes quedarte así. Continuó. El tiempo que necesites. No hubo promesas exageradas. No hubo dramatismo innecesario. Solo algo mucho más difícil de encontrar. Un lugar donde no tenía que demostrar nada. Y por primera vez en todo el día. Issei no respondió como héroe. Ni como hijo. Ni como alguien que debía cargar con el mundo. Solo cerró los ojos. Y se quedó ahí. El contacto se rompió lentamente. No de golpe. No con incomodidad. Sino como si ambos entendieran que el siguiente paso, era mirarse de frente. Akeno y Mejima se giró con suavidad, quedando cara a cara con Issei y Oudou. La distancia entre ellos era mínima ahora. Sin máscaras. Sin barreras. Solo, lo que quedaba después de todo. Akeno lo observó unos segundos. No buscando respuestas rápidas. Sino leyendo lo que no estaba diciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Su voz fue baja. Cuidadosa. Como si cualquier palabra más fuerte pudiera romper algo frágil en ese momento. Issei desvió la mirada apenas. No por evasión. Sino porque ni siquiera él tenía una respuesta clara. No, no lo sé. Exhaló lentamente. Papá tenía una misión. Pausa. Sus cejas se fruncieron levemente, recordando. Se suponía que sería algo sencillo. Sus manos se tensaron apenas a los costados. Pero terminó en una tragedia. El silencio cayó entre ambos. Pesado. Denso. Pero no incómodo. Akeno no reaccionó con sorpresa exagerada. Ni con preguntas apresuradas. Solo dio un pequeño paso más cerca. Lo suficiente para reducir aún más la distancia. Entonces no fue un error simple. Murmuró. No como juicio. Sino como conclusión. Sus ojos no se apartaban de los de él. Algo salió, terriblemente mal. Issei apretó ligeramente la mandíbula. Porque eso era lo que más lo inquietaba. No el hecho de que su padre hubiera perdido. Sino que no entendía por qué. Los guardianes del globo murieron. Dijo finalmente. Todos. El peso de esas palabras se sintió distinto ahora. Más real. Más cercano. Akeno bajó apenas la mirada un instante. No por debilidad. Sino procesando. Luego volvió a verlo. Y aún así tu padre sobrevivió. Pausa. Eso no encaja. No era una observación ligera. Era lógica. Fría. Precisa. Y justo por eso. Inquietante. Issei la miró de nuevo. Porque ella había llegado al mismo punto que él. Exacto. Murmuró. No tiene sentido. El aire se volvió más denso. Como si la tragedia no fuera lo único importante. Sino lo que había detrás de ella. Akeno llevó una mano al pecho de Issei. No para empujarlo. Ni para detenerlo. Solo para anclarlo. Entonces no fue solo fuerza. Dijo suavemente. Fue intención. Silencio. Porque esa idea era mucho más peligrosa. Issei no respondió. Pero esta vez no porque no supiera qué decir. Sino porque por primera vez empezaba a darse cuenta de que lo que enfrentaban no era algo que pudiera resolverse solo con poder.
La tensión no desapareció, pero cambió de forma. Issei Oudou desvió ligeramente la mirada, como si intentara ordenar lo poco que tenía claro. Bueno, mi padre es muy fuerte y resistente. Hizo una pausa breve. Tal vez por eso no murió, pero aún así no es lógico. No sonaba convencido. Y eso era precisamente lo inquietante. Akeno Imejima no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso suave hacia él y, sin forzarlo, guió el momento. Ven. No fue una orden. Fue una invitación. Lo llevó hasta el sillón del club. Ambos se sentaron. No demasiado cerca, pero tampoco distantes. El ambiente cambió poco a poco. La conversación dejó de girar únicamente en torno a la tragedia. Pasaron a detalles más pequeños, más humanos. Fragmentos de pensamientos. Silencios compartidos. Respiros. El tiempo comenzó a fluir distinto. Y sin darse cuenta. Issei dejó de estar completamente tenso. Después de unos minutos, Akeno rompió ese equilibrio suave. Pero no de forma brusca. Su voz fue más baja. Más honesta. Issei-kun. Pausa. Sus dedos se entrelazaron ligeramente sobre su regazo. ¿Por qué viniste a buscarme a mí? No lo miró de inmediato. A pesar de todo lo que te hicimos. La pregunta no tenía reproche. Tenía duda. Y algo más profundo. Miedo a la respuesta. Issei no contestó al instante. Se recargó un poco hacia atrás. Mirando el techo por un segundo. Como si buscara la forma correcta de decirlo. ¿Por qué? Exhaló. Aunque me mintieron. Giró apenas la cabeza hacia ella. Intentaron remediar su error. No había enojo en su voz. Solo una aceptación tranquila. Pausa. Y entonces dijo lo más importante. Aparte. Sus ojos se suavizaron apenas. Me siento bien hablando contigo, Akeno. El silencio que siguió fue distinto. No pesado. No incómodo. Fue cálido. Akeno levantó la mirada lentamente. Sorprendida. Pero no por las palabras. Sino por la sinceridad con la que fueron dichas. Porque no eran grandes promesas. Ni declaraciones dramáticas. Eran algo más difícil de fingir. Confianza. Y en ese momento. Eso valía más que cualquier otra cosa. Akeno lo observó unos segundos más. El ambiente ya no era tan pesado como antes. Había cambiado. Se había suavizado. Y entonces. Esa expresión suya volvió. Esa pequeña sonrisa. Ligera. Traviesa. Peligrosamente familiar. Vaya, Issei-kun. Murmuró, inclinándose apenas hacia él. Decir cosas así de repente, es bastante injusto, ¿lo sabías? Antes de que él pudiera reaccionar, Akeno acortó la distancia y se sentó a su lado en el sillón, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se rozaran. El movimiento fue natural, pero claramente intencional. Issei se tensó un poco al inicio, aunque no se apartó. Creí que ibas a mantener distancia de mí. Continuó ella, girando ligeramente el rostro para mirarlo de perfil. Su tono era juguetón. Pero sus ojos. No del todo. Había algo más ahí. Algo más honesto. Issei dejó escapar una leve exhalación. Lo intenté. Admitió. Pero, supongo que no soy tan bueno en eso. Akeno soltó una pequeña risa. Suave. Me alegra escuchar eso. Pausa. Y luego, en un tono más bajo. Porque yo tampoco quiero que te alejes. El silencio volvió. Pero esta vez. No era pesado. Era cercano. Cálido. Como si, por un momento, el mundo exterior realmente no existiera. El ambiente entre ellos ya no era pesado. Era, cercano. Silencioso. Cálido. Issei Oudou giró ligeramente el rostro hacia Akeno Imejima. No hubo advertencia. No hubo palabras. Solo un impulso. Un momento en el que pensar, ya no era prioridad. Se inclinó lo suficiente, y la besó. No fue brusco. Ni desesperado. Fue suave. Breve.
Como si más que deseo, fuera una forma de decir algo que no podía expresar con palabras. Akeno no se apartó. Sus ojos se abrieron apenas por la sorpresa inicial. Pero no lo detuvo. El tiempo pareció detenerse un instante. Un momento corto. Pero suficiente para cambiar el aire entre ellos. Y entonces, la puerta se abrió. El sonido fue claro. Seco. Inconfundible. Rias Gremory estaba ahí. De pie en la entrada. Respiración ligeramente agitada. Como si hubiera llegado con prisa. Y ahora. Inmóvil. Sus ojos se clavaron en la escena frente a ella. No dijo nada al inicio. Ni siquiera se movió. El silencio que siguió fue completamente distinto a todos los anteriores. Más tenso. Más incómodo. Más real. Issei se separó lentamente. No de golpe. Pero sí consciente. El momento había terminado. Y algo más acababa de empezar. El aire cambió. De golpe. Como si alguien hubiera abierto una puerta, a algo mucho más complicado. Akeno Himejima llevó sus dedos a sus labios con una sonrisa suave. No sorprendida. No incómoda. Sino, peligrosamente tranquila. Ara Issei-kun. Murmuró con ese tono que ya era imposible de confundir. Buchou nos vio. Issei Oudou tardó medio segundo en reaccionar. Giró la cabeza. Y ahí estaba. Rias Gremory. De pie en la entrada. Mirándolos. Sin decir nada. Oh, hola. Issei levantó la mano de forma torpe. Como si eso fuera a arreglar algo. No lo hizo. Rias avanzó un paso. Luego otro. Cada uno más firme que el anterior. Hola. Repitió. Su voz no fue alta. Pero sí, cargada. ¿Eso es todo lo que vas a decir? El ambiente se tensó. Akeno no se movió. Siguió sentada. Observando. Rias se detuvo frente a ellos. Sus ojos pasaron de Issei a Akeno. Y de vuelta. Te vas por días. Comenzó. Desapareces. No respondes mensajes. Y cuando apareces, pausa. Su ceño se frunció. ¿Es para esto? No era solo enojo. Era algo más. Algo que dolía. Issei bajó ligeramente la mano. Rias-san, yo. No. Lo interrumpió. Dando otro paso al frente. Ya entendí. Silencio. Pero no era rendición. Era decisión. Rias respiró hondo. Y entonces. Su expresión cambió. No menos intensa. Pero sí más clara. No me voy a quedar atrás. Akeno alzó ligeramente una ceja. Interesada. Rias miró directamente a Issei. Si crees que puedes simplemente aparecer, besar a quien quieras. Pausa. Y esperar que yo me quede mirando, negó levemente. Te equivocas. El aire se volvió más denso. No había gritos. No había caos. Solo algo mucho más peligroso. Determinación. Porque en ese momento. Ya no se trataba de confusión. Se trataba de quien estaba dispuesta a luchar por lo que sentía. Y Rias Gremory. Claramente no pensaba retroceder. El ambiente ya estaba tenso. Pero lo que vino después terminó de romper cualquier intento de calma. Issei Oudou se levantó rápidamente del sillón, levantando ligeramente las manos. Oye, tranquila. Intentó sonar calmado. Estás muy alterada, cállate. La respuesta de Rias Gremory fue inmediata. Firme. Y completamente cargada de emoción. Antes de que él pudiera reaccionar, Rias acortó la distancia. Sujetó su uniforme con fuerza. Y lo jaló hacia ella. No voy a dejar que Akeno. Pausa breve. O esa tal Samantha. Sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de celos y determinación. Me ganen. Silencio. Tú me gustas, Issei. Más bajo. Pero más intenso. Y mucho. No hubo espacio para responder. Ni para pensar. Simplemente actuó. Lo acercó. Y lo besó. Fue directo. Sin titubeos. Como si cada emoción acumulada necesitara salir en ese instante. El tiempo pareció congelarse.
Issei Oudou se quedó completamente en blanco. Literalmente. Su mente no reaccionó. No procesó. No analizó. Solo. Se detuvo. 2 besos. En menos de 10 minutos. Incluso para alguien con la resistencia de un Viltrumita. Eso era demasiado. Sus ojos se quedaron abiertos, sin enfoque claro. ¿Eh? Fue lo único que logró emitir. A unos pasos de distancia, Akeno y Mejima observaba la escena. No interrumpió. No reaccionó de forma exagerada. Pero su sonrisa cambió ligeramente. Más sutil. Más peligrosa. Porque ahora ya no era solo un momento emocional. Era una competencia. Y en ese punto, nadie estaba dispuesto a retroceder. El mundo se apagó. No de forma literal. Pero para Issei Oudou. Bien pudo haberlo hecho. Su cuerpo seguía ahí. De pie. Frente a ellas. Pero su mente. No. Lentamente. Dejó caer la cabeza hacia atrás. Sus ojos perdieron el enfoque. Su rostro completamente rojo. Y entonces, como si fuera demasiado para procesar, una pequeña línea de humo imaginario pareció escapar de su cabeza. Cortocircuito total. Silencio absoluto de su parte. Mientras tanto, yo soy la primera, Akeno. La voz de Rias Gremory resonó con total seguridad. Ahora qué confiada eres, Buchou. Respondió Akeno y Mejima, llevando una mano a su mejilla con una sonrisa encantadora. Después de lo que pasó anoche. Pausa intencional. Diría que tengo cierta ventaja. Ventaja. Rias dio un paso al frente. Claramente encendida. Eso no cuenta. Oh, no. Akeno inclinó ligeramente la cabeza. Porque Issei-kun vino directamente a buscarme a mí. Golpe crítico. Rias se quedó congelada medio segundo. Eso es porque confía en mí. Remató Akeno con una sonrisa suave. Silencio. Tenso. Peligroso. Aún así, Rias cruzó los brazos. Recuperando compostura. Eso no decide nada. Ambas se miraron. Y en ese instante, se entendieron sin palabras. Entonces lo decidiremos correctamente. Me parece justo. Mientras tanto, Issei seguía ahí. Completamente fuera de servicio. Cabeza hacia atrás. Alma ausente. Pensamiento inexistente. Porque en su mente solo había una conclusión. Esto. Pausa mental. Definitivamente no venía en ningún entrenamiento de héroe. Y por primera vez. Ni los villanos. Ni las amenazas globales. Ni el legado de Omniman, le parecían tan peligrosos como eso. 2 chicas. Determinadas. Y ninguna dispuesta a perder. El cerebro de Issei Oudou había tomado una decisión sabia. Retirada táctica. Sin ruido. Sin contacto visual. Sin provocar más daño. Un paso. Luego otro. La puerta estaba ahí. Tan cerca. Tan alcanzable. Si salgo ahora, sobrevivo, pensó. Mano en la manija. Y entonces, ¿a dónde vas, invencible? Su cuerpo se congeló. Giró lentamente. Muy lentamente. Y ahí estaban. Rias Gremory y Akeno y Mejima. Mirándolo. Al mismo tiempo. Haz honor a tu nombre. Y quédate aquí. Sincronizadas. Eso fue peor. Issei levantó ambas manos en señal de rendición inmediata. Esperen. Retrocedió un paso. Por favor. Otro paso. Esto es demasiado para procesar. Akeno sonrió. Dulce. Peligrosamente dulce. Ara Issei-kun. Se acercó un poco. Tienes que hacerte responsable. Exacto. Rias dio otro paso adelante, completamente decidida. No es la primera vez que nos besamos, Issei. Señal directa. Sin rodeos. Así que tienes que hacerte cargo. Pausa dramática. Casándote conmigo. Silencio. Issei parpadeó. Una vez. 2 veces. Su alma abandonó el cuerpo otra vez. Ara Buchou. Akeno intervino suavemente.
pero con una sonrisa que no era suave en absoluto. Creo que te estás adelantando. Se colocó a su lado. Yo seré su primera esposa, Issei-kun. Impacto crítico. Doble. Issei miró a una. Luego a la otra. Y luego al techo. Como buscando ayuda divina. Papá. Murmuró en voz baja. Puedo ir a pelear con lo que sea que te derrotó mejor. Porque en ese momento. Esa opción le parecía más sencilla. Mucho más.